Casado a los 50, Enrique Iglesias finalmente le reveló a su pareja el lugar de su boda. Durante décadas ha protegido su privacidad, esquivado rumores y sonreído ante preguntas indiscretas. Pero ahora la gran pregunta es, ¿dónde se celebrará finalmente la boda más esperada de la música latina? ¿Será un lugar íntimo e histórico o un destino secreto lejos de los focos? En este video descubrirás pistas, revelaciones sorprendentes y detalles que nadie ha compartido sobre su gran día con su pareja. Mira hasta el final para descubrir toda la verdad. Como reportero de famosos en España, esta noticia se extendió por las redacciones y los programas de entrevistas. Enrique Iglesias, a sus 50 años, había decidido romper su silencio de décadas y revelar uno de los capítulos más privados de su vida. Durante años, el artista había construido una barrera casi impenetrable entre el escenario y su vida privada, evitando con habilidad confirmar y desmentir rumores. Sin embargo, fuentes cercanas a él nos aseguraron que esta vez la decisión estaba tomada y que el lugar elegido para la boda no fue casual, sino que tenía un profundo significado simbólico. No hablamos de un gran evento mediático ni de una ceremonia diseñada para llamar la atención. Nos referimos a un lugar discreto, conectado con recuerdos personales, donde la privacidad se priorizaba sobre la extravagancia. Sus allegados afirman que Enrique buscaba un lugar que simbolizara la estabilidad, las raíces y la paz que había buscado durante años lejos de los focos. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y solo estaban presentes quienes realmente lo acompañaron en el camino de su vida. Este cambio sorprendió incluso a quienes habían seguido su carrera desde el principio. La estrella que una vez llenó estadios y encabezó las listas de éxitos, ahora parecía priorizar la tranquilidad, la paz y la emoción genuina. ¿Será esto un reflejo de la madurez alcanzada tras décadas de giras, éxito y presión? ¿O es la prueba definitiva de que el amor verdadero no necesita grandes escenarios? Aunque los detalles se confirmarán gradualmente, una cosa es segura. Esta boda marca un punto de inflexión en la vida de Enrique Iglesias. No como cantante, sino como un hombre de 50 y tantos años que decide caminar con paso firme y consciente. Ese paso íntimo y meditado hacia el matrimonio solo puede entenderse si se mira atrás, hacia el momento exacto en que la vida de Enrique Iglesias cambió para siempre. Mucho antes de convertirse en un nombre universal, hubo un instante decisivo, casi silencioso, que marcó el inicio de todo. Corría el año 1994, y en Miami, lejos de los grandes focos y aún protegido por el anonimato, Enrique grababa sus primeras maquetas bajo un nombre falso. No quería privilegios, no quería atajos. Aquella decisión que entonces parecía una simple precaución, hoy se revela como el primer signo de una personalidad obsesionada con el control de su propio destino. El punto de inflexión llegó en 1995, cuando su primer álbum homónimo vio la luz. El lanzamiento no fue inmediato ni explosivo. Fue un crecimiento constante, casi orgánico. Las radios latinas de Estados Unidos comenzaron a repetir una voz distinta, cargada de melancolía y determinación. Canciones como Si tú te vas empezaron a sonar en Los Ángeles, Nueva York y Ciudad de México, creando una conexión emocional inmediata con un público que aún no conocía el rostro detrás de esa voz. En pocos meses, el disco superó el 1.000.000 de copias vendidas, algo excepcional para un debut en español en aquella época. Pero el verdadero impacto se produjo en directo. En 1996, durante una gira por pequeños recintos en América Latina, Enrique comprendió que ya no había vuelta atrás. En Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, el público coreó sus canciones de principio a fin, obligándolo a detenerse varias veces, visiblemente emocionado. Testigos recuerdan cómo, tras bambalinas, permaneció en silencio durante largos minutos, como si estuviera asimilando una verdad que ya no podía negar. Había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad imparable. Ese mismo año, en Madrid, su ciudad natal, regresó no como el hijo de una leyenda, sino como un artista con identidad propia. El concierto en el Palacio de los Deportes fue más que una actuación. Fue una confirmación.
Allí algunos detalles pasaron desapercibidos entonces, pero hoy cobran un nuevo sentido. Su mirada constante hacia las primeras filas, su insistencia en bajar del escenario para tocar las manos del público, su incomodidad evidente con los discursos grandilocuentes, señales tempranas de alguien que buscaba cercanía, no idolatría. El éxito internacional no tardó en llegar. A finales de los años 90, Enrique ya cruzaba fronteras lingüísticas. En 1999 con Bailamos, conquistó el mercado anglosajón tras su inclusión en la banda sonora de Wild Wild West. Aquella canción sonó por primera vez con fuerza en Las Vegas, durante un evento promocional, y en cuestión de semanas lideró las listas de Billboard. Detrás de ese logro había noches interminables en estudios de grabación de Miami y Los Ángeles. Una disciplina férrea y una presión mediática que crecía a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, incluso en la cima había detalles que hoy resultan reveladores. Mientras otros celebraban con apariciones constantes y titulares llamativos, Enrique reducía entrevistas, cancelaba actos sociales y regresaba siempre que podía a lugares conocidos. En Punta Cana, por ejemplo, encontró un refugio recurrente a partir de 2001. Un espacio donde podía caminar sin ser observado, escuchar el mar y recuperar una normalidad que el éxito amenazaba con arrebatarle. Ese apego a espacios concretos, reales, lejos del artificio, se convertiría con el tiempo en una constante. Los premios se acumulaban. Grammys, American Music Awards, discos de platino. En 2003, durante una ceremonia en Miami Beach, al recibir un galardón por su trayectoria, agradeció brevemente y abandonó el escenario sin discursos largos. Muchos lo interpretaron como timidez, otros como frialdad. Hoy, con la perspectiva que dan los años, se entiende como coherencia. Ya entonces, Enrique mostraba una resistencia clara a convertir su vida en espectáculo. Una línea que nunca dejó de defender. A mediados de la década de 2000, mientras su música evolucionaba y sus giras se volvían cada vez más ambiciosas, el artista comenzó a tomar decisiones más selectivas, menos álbumes, más control creativo, más tiempo fuera del radar. En 2007, tras un concierto multitudinario en el Estadio Azteca de Ciudad de México, rechazó varias propuestas de residencias permanentes y optó por regresar a Miami sin anuncios ni celebraciones públicas. Fue otra señal casi imperceptible en su momento de que el éxito no era para él un fin, sino una herramienta. Ese equilibrio entre fama global y vida privada, construido desde aquellos primeros años, explica hoy por qué cada revelación personal genera tanta expectación. El camino hacia la cima no lo transformó en alguien distinto, sino que reafirmó rasgos que ya estaban presentes desde el inicio: la cautela, la búsqueda de autenticidad y la necesidad de decidir cuándo hablar y cuándo callar. Rasgos que, con el paso del tiempo, terminarían influyendo no solo en su carrera, sino también en las decisiones más íntimas de su vida personal, que aún siguen desplegándose ante la mirada atenta del público. Para comprender esa obsesión por la discreción y ese control casi férreo sobre su vida íntima, es necesario retroceder aún más, hasta los primeros años, cuando el nombre de Enrique Iglesias todavía no significaba nada para el mundo, pero ya pesaba demasiado para un niño. Nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, en un contexto marcado por contrastes extremos: lujo y ausencia, privilegio y miedo. España vivía aún las secuelas del final del franquismo, y aunque su familia pertenecía a una élite cultural y económica, el entorno no era tan seguro como parecía desde fuera. La infancia de Enrique estuvo atravesada por un acontecimiento que durante años permaneció en silencio. En 1981, cuando apenas tenía 6 años, su abuelo, el doctor Iglesias Puga, fue secuestrado por ETA en Madrid. El episodio sacudió profundamente a la familia. Durante semanas, el miedo se instaló en lo cotidiano, y la sensación de amenaza se volvió constante. Aunque Enrique era demasiado pequeño para comprender la dimensión política del suceso, sí percibió la tensión, las conversaciones en voz baja, los cambios repentinos de planes. Años después, ese recuerdo difuso se revelaría como una de las primeras grietas emocionales de su niñez. Tras el secuestro y la posterior liberación de su abuelo, la decisión fue drástica. Por motivos de seguridad,
Enrique fue enviado a Estados Unidos. A comienzos de los años 80 se instaló en Miami, lejos de su madre y de sus hermanos durante largas temporadas. Aquella separación temprana marcó profundamente su carácter. Vivía en grandes casas, sí, pero con una sensación persistente de desarraigo. En el colegio privado al que asistía en Florida era el hijo de, una etiqueta que nunca pidió y que lo aislaba de otros niños. Los primeros años en Miami no fueron fáciles. Su inglés era limitado. Su acento lo delataba y su apellido generaba expectativas incómodas. Profesores de entonces recuerdan a un niño reservado, observador, poco dado a destacar en público. Mientras otros buscaban atención, Enrique prefería desaparecer en el fondo del aula. Ese comportamiento, interpretado en su momento como timidez, hoy se lee como una estrategia de supervivencia. Pasar desapercibido para protegerse. La relación con su padre, constantemente de gira, era intermitente. Las llamadas telefónicas desde hoteles de Latinoamérica o Europa se convirtieron en la forma habitual de contacto. No había rutinas familiares estables ni cenas compartidas. En su lugar había ausencias prolongadas y regresos breves. Esa dinámica alimentó una sensación de soledad que Enrique jamás verbalizó en público durante años, pero que se filtró más tarde en letras cargadas de melancolía y búsqueda de afecto. En la adolescencia, a finales de los años 80, esa soledad se transformó en una necesidad urgente de identidad propia. En el Instituto Gulliver Preparatory School de Miami, comenzó a interesarse por la música no como herencia, sino como refugio. Tocaba la guitarra en su habitación, componía en secreto, grababa canciones rudimentarias en cintas que no mostraba a nadie. Resulta revelador que, incluso entonces, evitara compartir su trabajo con su familia. El miedo a ser comparado o a no estar a la altura era más fuerte que el deseo de aprobación. Hubo también dificultades económicas que pocos conocen. Aunque el apellido sugería abundancia, Enrique recibió una asignación limitada por parte de su padre, como una forma de enseñarle independencia. Durante sus últimos años de instituto y primeros pasos universitarios en la Universidad de Miami, llegó a vivir con presupuestos ajustados, compartiendo gastos y evitando lujos. Esa experiencia, casi invisible desde fuera, consolidó una ética de autosuficiencia que más tarde aplicaría a su carrera. Alrededor de 1992, cuando tenía 17 años, tomó una decisión silenciosa pero crucial: intentar triunfar en la música sin usar su verdadero apellido. Grabó demos bajo un nombre falso y las envió a discográficas sin mencionar su origen. Aquella elección no fue un simple capricho, sino la culminación de años sintiéndose observado y juzgado antes de tiempo. Era el niño que había aprendido demasiado pronto que la exposición podía ser peligrosa. Mirado en retrospectiva, cada gesto de su infancia y adolescencia parece anunciar al adulto que sería después. La preferencia por los espacios cerrados, la necesidad de controlar el relato, la elección cuidadosa de qué mostrar y qué ocultar. Incluso su forma de amar, lejos del ruido y de los flashes, encuentra su raíz en esos primeros años marcados por el miedo, la distancia y el silencio. Nada de eso se decía entonces. Todo permanecía enterrado bajo una imagen pública impecable, mientras las verdaderas heridas se acumulaban en la sombra, esperando el momento de ser comprendidas. Esa infancia marcada por ausencias y silencios terminó influyendo de manera decisiva en la forma en que Enrique Iglesias construyó su vida personal una vez alcanzada la madurez. Ya convertido en una figura pública global, el artista hizo todo lo posible por levantar un muro claro entre el hombre y el personaje. A finales de los años 90, mientras su carrera despegaba a escala internacional, Enrique comenzó a organizar su día a día en torno a una idea fija: proteger lo que no podía repetirse, una vida privada estable. Su relación con sus padres siempre fue compleja y profundamente influyente. Con su madre, Isabel Preisler, mantuvo durante años una distancia marcada por la geografía y por decisiones tomadas cuando él era demasiado pequeño para opinar.
Los reencuentros en Madrid o en Miami eran intensos pero breves, casi ceremoniales. Con el tiempo, esa relación se volvió más serena, especialmente a partir de los años 2000, cuando Enrique ya podía decidir cuándo y cómo acercarse. En encuentros discretos en la capital española, lejos de cámaras, madre e hijo comenzaron a reconstruir una complicidad que había quedado interrumpida por el miedo y la distancia. Con su padre, Julio Iglesias, la relación atravesó fases de admiración, tensión y finalmente entendimiento. Durante años, Enrique evitó cualquier colaboración o referencia directa, consciente de que su apellido podía eclipsar su identidad artística. Sin embargo, a partir de 2010, testigos cercanos relatan encuentros más frecuentes en Miami y en República Dominicana, conversaciones largas, sin testigos, en las que hablaron menos de música y más de familia, de errores y de ausencias compartidas. Esos encuentros no se anunciaron nunca, pero marcaron un punto de inflexión emocional. En el plano sentimental, Enrique eligió siempre el camino opuesto al ruido mediático. A comienzos de la década de 2000, mientras los paparazzi seguían cada paso de las estrellas del momento, él optó por una relación construida en la sombra, basada en la convivencia diaria más que en apariciones públicas. En Miami, donde fijó su residencia principal, organizó su vida en espacios cerrados y controlados, evitando locales frecuentados por celebridades y priorizando círculos de confianza reducidos. La llegada de sus hijos supuso un cambio silencioso pero profundo. A partir de 2017, cuando nació su primer par de mellizos, Enrique reconfiguró por completo su agenda. Las giras se espaciaron, los compromisos promocionales se redujeron y las estancias en casa se alargaron. En su residencia de Indian Creek, una zona conocida por su extrema privacidad, el cantante comenzó a llevar una rutina casi anónima. Llevar a los niños a actividades, pasear sin escoltas visibles, desaparecer durante semanas del radar mediático. Personas cercanas a su entorno familiar recuerdan cómo Enrique se implicó en detalles cotidianos que nunca compartió en entrevistas. Preparar desayunos, asistir a reuniones escolares bajo nombres falsos, adaptar estudios de grabación domésticos para no ausentarse demasiado. Ese compromiso no fue fruto de una estrategia de imagen, sino una reacción directa a su propia infancia fragmentada. Lo que él no tuvo, decidió ofrecerlo sin concesiones. La relación con sus hijos también reveló facetas hasta entonces desconocidas. En 2020, durante el confinamiento global, Enrique pasó meses enteros sin salir de casa, dedicándose casi exclusivamente a la vida familiar. Fue entonces cuando algunos amigos notaron un cambio en su discurso. Hablaba menos de proyectos futuros y más del presente inmediato, de rutinas simples, de estabilidad. Sin grandes declaraciones, estaba redefiniendo sus prioridades. En cuanto a su vida social, el círculo se fue estrechando con los años. Amigos de juventud quedaron atrás, sustituidos por relaciones sólidas construidas lejos de los focos. En lugares como Punta Cana o las afueras de Miami, Enrique encontraba espacios donde podía ser simplemente padre, pareja e hijo, sin expectativas externas. Esa elección constante de escenarios concretos, repetidos a lo largo de los años, no fue casual, sino parte de un intento consciente de crear continuidad donde antes solo hubo rupturas. Mirado con perspectiva, cada decisión personal parece dialogar con su pasado. La distancia inicial con sus padres, la implicación total con sus hijos, la protección extrema de su vida íntima, todo encaja en un mismo hilo narrativo que se ha ido tejiendo lentamente, sin anuncios ni declaraciones solemnes. La figura pública sigue existiendo, pero alrededor de ella se ha construido una vida privada firme, casi invisible, sostenida por vínculos que Enrique ha elegido cuidar en silencio, paso a paso, lejos del escenario y del aplauso. Ese repliegue hacia la vida familiar y la intimidad tuvo también una consecuencia directa en otro terreno que durante años apenas se mencionó: el estado de salud actual de Sinos, Enrique Iglesias. Lejos de cualquier dramatismo público, su cuerpo empezó a enviar señales mucho antes de que él decidiera escucharlas. No fue un episodio concreto, sino una acumulación silenciosa de advertencias que se remontan a mediados de la década de 2010, cuando las giras mundiales aún se encadenaban sin apenas pausas reales. Durante los ensayos previos a una serie de conciertos en Las Vegas en 2014, miembros de su equipo notaron algo inusual. Enrique pedía más descansos de lo habitual. Se mostraba visiblemente agotado tras sesiones que antes dominaba sin dificultad,
y evitaba prolongar los encuentros fuera del escenario. No hubo comunicados ni explicaciones, pero puertas adentro se hablaba ya de un cansancio crónico acumulado tras más de 2 décadas de actividad casi ininterrumpida. Aquella residencia en Nevada, que desde fuera parecía un triunfo más, marcó internamente un primer punto de inflexión. El accidente sufrido en mayo de 2015, durante un concierto en Tijuana, fue el momento más visible, pero no el origen del problema. Las lesiones en la mano, tratadas entonces en clínicas de California, obligaron a frenar temporalmente una maquinaria que llevaba años forzando sus límites. Durante la recuperación, que se prolongó más de lo previsto, Enrique permaneció largas temporadas en Miami, alejado del ruido, sometiéndose a controles médicos regulares y a rutinas de rehabilitación discretas. Aquellos meses revelaron algo que hasta entonces se había ignorado. Su cuerpo ya no respondía como antes. A partir de 2016, el artista comenzó a modificar su agenda de forma progresiva. Los desplazamientos largos se redujeron, los conciertos se concentraron en bloques más cortos y las giras dejaron de ser continuas. En lugares como Punta Cana y Indian Creek, donde pasaba largas estancias, adoptó hábitos más estables, horarios regulares, entrenamiento moderado y un seguimiento médico constante. No se trataba de una retirada, sino de una adaptación consciente a una nueva etapa física. Quienes lo vieron en esos años recuerdan una transformación sutil. Enrique seguía entrenando, pero había abandonado la obsesión por la resistencia extrema. Prefería sesiones cortas, caminatas largas junto al mar y ejercicios de bajo impacto. También cambió su relación con el descanso. Si antes dormía a deshoras, condicionado por vuelos y compromisos, ahora protegía el sueño como una prioridad innegociable. Esa disciplina, casi invisible para el público, se convirtió en un pilar de su bienestar actual. El confinamiento de 2020 reforzó este proceso. Encerrado en su residencia de Miami, lejos de los escenarios, su rutina se volvió aún más doméstica. Algunos amigos cercanos señalan que fue entonces cuando Enrique se sometió a chequeos médicos más exhaustivos, no por una alarma concreta, sino por prevención. Los resultados no fueron alarmantes, pero sí confirmaron algo que él ya intuía. Necesitaba mantener un equilibrio constante para evitar recaídas en el agotamiento físico y mental. Desde entonces, cada aparición pública ha sido cuidadosamente medida. En conciertos puntuales celebrados entre 2021 y 2023, en ciudades como Madrid, Ciudad de México o Buenos Aires, su rendimiento fue sólido, pero el enfoque había cambiado. Menos saltos, más control, una energía dosificada. No era una pérdida, sino una estrategia. El artista que antes se entregaba sin reservas, ahora escuchaba a su cuerpo con atención casi clínica. En su entorno se comenta también que Enrique ha sido especialmente cuidadoso con la alimentación, adaptándola a un ritmo de vida menos frenético. Sin convertirlo en una bandera pública, ha reducido excesos, eliminado hábitos asociados a las giras y apostado por una regularidad que antes parecía imposible. Esa constancia explica por qué, pese a los años y a la exigencia de su trayectoria, mantiene una apariencia estable y una resistencia controlada. Hoy, su estado de salud se sostiene sobre una vigilancia constante y decisiones tomadas a tiempo. No hay comunicados alarmistas ni declaraciones tranquilizadoras, porque no forman parte de su manera de gestionar lo personal. Lo que sí existe es un equilibrio frágil pero consciente, construido a partir de señales que durante años pasaron desapercibidas y que ahora, vistas con perspectiva, revelan a un hombre que aprendió a frenar antes de que fuera demasiado tarde. Ese equilibrio físico y mental que hoy protege no apareció de forma espontánea, sino que es el resultado de una vida construida a base de decisiones graduales, renuncias silenciosas y aprendizajes tardíos. La trayectoria vital de Enrique Iglesias no puede leerse como una línea recta de éxitos, sino como una sucesión de etapas que se superponen y dialogan entre sí. Desde la huida inicial del apellido hasta la aceptación plena de todo lo que ese nombre implica. A finales de los años 90, cuando su carrera ya era una realidad consolidada, Enrique empezó a experimentar una forma de fama que no había anticipado. En ciudades como Nueva York, Londres o Ciudad de México,
Su presencia provocaba multitudes, hoteles blindados y traslados nocturnos. Durante la gira de 1998, que lo llevó por más de 30 ciudades en menos de 4 meses, comenzó a escribir diarios personales, una costumbre poco conocida, en los que anotaba sensaciones de agotamiento, soledad y una creciente dificultad para reconocerse en el espejo de los camerinos. Aquellos cuadernos, guardados celosamente, se convirtieron en una especie de brújula íntima. El cambio de siglo trajo consigo una nueva fase. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, Enrique se encontraba en Miami. El clima de incertidumbre general lo afectó profundamente y reforzó su necesidad de control y seguridad. Redujo desplazamientos innecesarios y empezó a elegir con más cuidado sus compromisos. Ese mismo año adquirió una propiedad en una zona apartada de Florida, buscando estabilidad y anonimato. No fue un simple movimiento inmobiliario, sino una declaración silenciosa de intenciones, anclar su vida en un lugar concreto. Durante la década de 2000, su vida se dividió entre los escenarios y refugios personales cada vez más definidos. Punta Cana, por ejemplo, se convirtió en un punto recurrente. Allí pasaba semanas enteras sin agenda pública, caminando por la playa al amanecer, lejos de equipos y contratos. Amigos de entonces recuerdan largas conversaciones nocturnas sobre el paso del tiempo y la dificultad de mantener relaciones auténticas cuando todo a su alrededor parecía transitorio. Esas reflexiones no se tradujeron en discursos, sino en decisiones prácticas, menos apariciones, más silencio. A partir de 2010, con una carrera ya indiscutible, Enrique empezó a mirar su pasado con una distancia diferente. Volvió con más frecuencia a España, especialmente a Madrid, donde caminaba por barrios alejados de los circuitos turísticos. Algunos vecinos lo recuerdan entrando solo en pequeños cafés, sin escolta visible, observando más de lo que hablaba. Esos regresos no eran nostálgicos, sino casi terapéuticos, una forma de reconciliarse con un origen que durante años había evitado. La madurez trajo también una revisión de sus prioridades profesionales. Entre 2014 y 2016, tras el incidente en Tijuana y el cansancio acumulado, rechazó propuestas de giras globales que le habrían asegurado ingresos y visibilidad. Prefirió proyectos puntuales, colaboraciones selectivas y periodos largos sin publicar nuevo material. Esa pausa creativa no fue un vacío, sino un espacio de reorganización vital, en el que empezó a pensarse no solo como artista, sino como individuo con límites claros. En los años posteriores, su vida se volvió menos predecible desde fuera, pero más coherente desde dentro. No seguía ciclos promocionales tradicionales, ni respondía a expectativas del mercado. En lugar de eso, su agenda se construía alrededor de momentos concretos: nacimientos, mudanzas, cambios escolares, revisiones médicas, reencuentros familiares. Todo aquello que antes quedaba subordinado a la carrera, pasó a ocupar el centro de la escena privada. Incluso su relación con el tiempo cambió. Si en el pasado medía los años por álbumes y giras, ahora lo hacía por etapas vitales. El antes y el después ya no estaba marcado por un éxito musical, sino por decisiones personales tomadas en silencio. En Miami, en Madrid, en el Caribe, cada lugar adquiría un significado distinto según la etapa de su vida, formando una cartografía emocional que solo unos pocos conocen. Con el paso de los años, algunas señales que antes parecían inconexas comenzaron a encajar. La necesidad temprana de anonimato, la resistencia a la exposición, la elección de relaciones estables lejos del ruido, la atención creciente a la salud y al descanso. Todo forma parte de un mismo relato vital que se ha ido desplegando lentamente, sin prisas y sin anuncios oficiales. La vida de Enrique Iglesias no se ha contado nunca de golpe. Se ha ido filtrando en fragmentos, en gestos mínimos, en decisiones que hoy, vistas en conjunto, revelan una coherencia profunda que sigue desarrollándose, paso a paso, lejos de los focos, mientras el tiempo continúa avanzando. Esa coherencia silenciosa que fue tomando forma con los años, siguió manifestándose en nuevas capas de su vida, menos visibles pero igualmente decisivas. A partir de 2018, cuando muchos artistas de su generación optaban por explotar la nostalgia o aferrarse a fórmulas conocidas, Enrique Iglesias comenzó a explorar una relación distinta con su propio legado. No lo hizo a través de homenajes ni retrospectivas públicas,
sino mediante una retirada progresiva de la narrativa tradicional del éxito. En Miami, donde pasaba la mayor parte del año, reorganizó su entorno profesional, reduciendo equipos y centralizando decisiones que antes delegaba por completo. Ese cambio tuvo consecuencias inmediatas. Productores que habían trabajado con él durante años notaron que las reuniones se volvieron más espaciadas, más breves y más concretas. Enrique ya no hablaba de el próximo gran paso, sino de equilibrio, de sostenibilidad personal, de no repetir errores del pasado. En estudios de grabación del sur de Florida, a los que acudía sin horarios fijos, se le veía trabajar a un ritmo irregular, grabando fragmentos, descartando canciones enteras sin dramatismo, como si el proceso creativo hubiera dejado de ser una carrera para convertirse en un espacio de reflexión. Paralelamente, su interés por iniciativas fuera del ámbito musical empezó a crecer. A finales de la década de 2010, realizó varias inversiones discretas en proyectos inmobiliarios de bajo perfil en Florida y el Caribe. No se trataba de grandes complejos ni de operaciones mediáticas, sino de propiedades pensadas para el largo plazo, muchas de ellas vinculadas a zonas que ya formaban parte de su geografía personal. En Punta Cana, por ejemplo, adquirió terrenos cercanos a áreas naturales protegidas, evitando desarrollos agresivos. Aquellas decisiones que entonces pasaron desapercibidas, hoy se interpretan como una extensión de su necesidad de estabilidad y control del entorno. También cambió su relación con el público. En conciertos puntuales celebrados entre 2019 y 2022, algunos asistentes percibieron una cercanía distinta. Menos discursos ensayados, más silencios entre canciones, miradas prolongadas hacia el público. No buscaba la ovación constante, sino una conexión más pausada. En Madrid, durante una actuación privada en un evento benéfico en 2021, se tomó varios minutos antes de empezar a cantar, observando el recinto casi vacío, como si estuviera calibrando el peso de cada paso dado hasta llegar allí. Ese periodo coincidió con una revisión profunda de su pasado familiar. Sin anuncios ni entrevistas, Enrique intensificó el contacto con hermanos y parientes con los que durante años mantuvo una relación distante. Encuentros en Miami y viajes breves a España se sucedieron sin trascender a la prensa. Personas cercanas hablan de conversaciones largas, de recuerdos compartidos, de temas que habían quedado pendientes desde la infancia. No hubo reconciliaciones teatrales, sino un lento proceso de aceptación mutua. En lo personal, su vida cotidiana siguió alejándose de cualquier estructura rígida. Los días no estaban marcados por agendas cerradas, sino por ritmos internos, mañanas tranquilas, actividades domésticas, tiempo dedicado a la lectura y a la música sin objetivos concretos. Esa manera de vivir, casi invisible desde fuera, contrastaba con la imagen pública de una estrella global. Pero era precisamente ese contraste lo que le permitía sostenerse emocionalmente. Incluso su relación con el tiempo adquirió una dimensión distinta. Ya no proyectaba su vida en términos de décadas futuras ni de grandes hitos. Pensaba en el presente inmediato, en ciclos cortos, en decisiones reversibles. En conversaciones privadas, según relatan quienes lo han tratado en estos años, hablaba de la importancia de no forzar narrativas, de dejar que los acontecimientos se ordenen solos, una filosofía que se reflejaba tanto en su vida personal como en su forma de trabajar. Así, la vida de Enrique Iglesias continuó desplegándose sin necesidad de capítulos cerrados, ni conclusiones definitivas. Cada etapa parecía enlazarse con la anterior de forma orgánica, revelando con el tiempo señales que antes pasaron desapercibidas. No había un punto final, sino un movimiento constante, una evolución discreta que seguía escribiéndose en silencio, lejos de los focos, mientras su historia personal continuaba avanzando, abierta, inacabada, fiel a una lógica interna que solo ahora empieza a hacerse visible. Esa evolución constante, sin rupturas visibles, siguió desarrollándose en una etapa menos comentada pero fundamental, la forma en que Enrique Iglesias aprendió a convivir con el paso del tiempo sin luchar contra él. A partir de 2022, cuando su nombre ya no necesitaba confirmaciones externas, comenzó a redefinir su presencia pública desde un lugar casi introspectivo. No desapareció, pero dejó de estar disponible de manera automática. Cada aparición parecía responder a una lógica personal más que a una estrategia profesional.
En Miami, donde su residencia se había convertido en un centro neurálgico de su vida, reorganizó incluso los espacios físicos. Estudios de grabación que antes estaban siempre activos pasaron a utilizarse de forma intermitente. Algunas salas se transformaron en lugares de escucha, no de producción, con equipos analógicos antiguos y estanterías llenas de vinilos. Personas que lo visitaron en esos años recuerdan largas sesiones nocturnas en las que Enrique escuchaba discos completos, sin hablar, como si buscara reencontrarse con la música desde el origen, sin la presión de crear nada nuevo. Ese mismo año realizó varios viajes breves y discretos a España. En Madrid,